Muy buenos días. Supongo que se me escucha bien. Creo que con un simple OK significa que me están escuchando bien. Excelente, muchas gracias. Mi nombre es Carlos Espontón. Me toca coordinar esta mesa. La verdad que estoy contento, entusiasmado. Quienes estamos asistiendo aquí lo hacemos bajo el título de Bienestar Emocional en las organizaciones durante la pandemia, y nuestro foco es ver cómo hemos gestionado este bienestar en distintos espacios en este último tiempo, pero también nuestro foco está en qué vamos a hacer en el futuro cercano a partir de los aprendizajes que estamos teniendo y que hemos tenido. Quienes me acompañan en esta mesa, y hago una presentación muy breve porque lo que más me interesa es la participación de ellos y de escucharlos y ver qué tienen para enseñarnos, para transmitirnos. Y la idea es un poco también, yo hago una presentación breve y después ellos nos cuentan un poquito más. Después voy a dar paso a algunas preguntas para que hagamos esa transición entre ideas y conceptos científicos y ver cómo esas ideas se están aplicando en el día a día, y también qué nuevos aprendizajes podemos tener desde los makers, esto es, los hacedores, los que están en el día a día luchando y peleando para lograr este bienestar soñado y en algunos casos logrado, y también para ver cómo hacemos esa sinergia entre ciencia y esta cotidianeidad y el mundo empresarial, que también va a estar representado, así como el mundo educacional, por nuestros participantes, ¿no? Por eso me van a ayudar a moderar Cecilia Agüero, que es la directora de la carrera de Psicología de la Universidad Siglo XXI. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Después ella va a estar tomando nota, observando y siguiéndonos un poco. Y también Guillermina Sabadín, ella es otra de las responsables de escuchar un poco, a ver qué ideas se van gestando aquí en esta mesa y cómo trasladar esas ideas a la carrera de Recursos Humanos, porque ella es la directora de la licenciatura en Ciencias, perdón, en los Recursos Humanos. Y también como expositores nos va a acompañar el doctor Roger Muñoz Navarro. Él, se van a dar cuenta después cuando empiece a hablar, es un amigo nuestro que tengo unas ganas tremendas de darte un abrazo, Roger, pero bueno, está creo en la ciudad de Valencia y nos acompaña desde la Universidad de Zaragoza y desde las distintas universidades que él recorre a nivel mundial, y nos va a presentar unos datos que ha encontrado durante este año y algunas pequeñas recomendaciones. Y después vamos a conversar con Cecilia Klappenbach. Ella lo va a hacer desde su doble rol, ¿no? Primero como prosecretaria de la Asociación Argentina de Recursos Humanos, y nos va a contar también su experiencia este año tan particular que ha tenido desde ese rol, y también como asesora de la transformación cultural en distintas áreas del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y también qué vio desde ese lugar. Entonces es una observadora muy importante y para nosotros es un lujo tenerla aquí, ¿no? Hay dos lujos más. Uno tiene que ver con Adrián Barreto, que va a representar al grupo GIRE. Adrián, muchas gracias por compartir este espacio. Se lo estaba por decir off the record, pero digo, se trajo una camisa espectacular, igual que Roger, se han venido súper elegantes también por esas ganas que tienen ellos de contar la experiencia y también de decirnos qué aprendieron, y esa generosidad de decir esto que aprendimos, lo queremos que, como dijo Leonardo, que sea un conocimiento útil para quien lo pueda usar y quien lo pueda mejorar. Y también Sabrina Carrión, que va a estar representando a Tarjeta Naranja. Ella es la encargada de gestionar el cambio cultural dentro de la empresa. Después nos puede contar un poquito más cómo hace ella. Siempre es una empresa que ha sido y es el líder en el cuidado emocional y en el bienestar y en el clima de toda su gente, ¿no? Entonces, la idea nuestra es empezar. Yo no quiero redundar mucho más. Tenemos datos del observatorio. Veo que también nos acompaña Leonardo Medrano. Él también puede irme echando y agregando cosas. Lo que vamos a hacer es escucharlo unos minutos a Roger. Nos va a mostrar algunos datos científicos y después tendremos algunas preguntas para pimponear y escuchar la experiencia de nuestros expositores invitados. Así que cedo la palabra a Roger. Muchas gracias por estar aquí, a todos los participantes. Él nos va a hacer una presentación y ahora lo escuchamos a él, por favor. Bueno,
Muchas gracias, Carlos. Me sumo a este abrazo virtual que nos damos desde la distancia, pero bueno, hoy es momento de distancia allá donde estemos, ¿no? Distancia social, y también, mira, el Internet también nos une, a pesar de que nos separe un largo océano, ¿no? Bueno, voy a hacer una presentación breve, 10-15 minutos, sobre este tema tan apasionante que es el bienestar emocional en las organizaciones durante la pandemia mundial, ¿no? Que podemos ver ahí en este mundo tan interconectado que sin duda pues estamos viviendo emociones muy semejantes allá donde estemos, ¿no? Y seguro que todos estábamos muy centrados en vivir la vida plenamente y con felicidad, y nunca más que ahora podemos estar pensando que se nos escapa, ¿no? Por delante de nuestros ojos, ¿no? Bueno, tenemos que hablar de algo importante, y lo voy a hacer algo pues en formato de tweet, que es en relación a un estudio que hemos hecho pues, en España, con una muestra de 1.750 participantes, y fijaros lo que encontramos, ¿no? Que 1 de cada 4 estaba presentando un ataque de pánico durante el confinamiento. De estos, realmente quien tenía un trastorno de pánico era un 17%, un 15% llegaba a cumplir criterios de un trastorno de ansiedad, y un 12% cumplía criterios de síntomas depresivos, en este caso de trastorno depresivo mayor, porque utilizamos una serie de criterios más estrictos que solo el registrar síntomas. Fijaros que además sabemos que hay una alta comorbilidad de lo que son la depresión y la ansiedad, y lo que tenemos claro es que no solo es bueno invertir en salud mental para todas estas personas que puedan estar sintiendo esta sintomatología emocional negativa, sino que también es bueno para la economía, ¿no? Para la economía de nuestros países, para la economía mundial, porque si observamos algunos artículos, en este caso yo me voy a centrar en un artículo realizado en España, que sabemos que en Europa pues son semejantes, y es probable que también hayan estudios en países latinoamericanos que nos pueden decir un poco lo mismo, ¿no? Pero fíjense, este artículo del año 2014 nos presentaba una evaluación económica de los trastornos del cerebro en España, ¿no? ¿Qué vienen a ser los trastornos del cerebro? Bueno, pues los trastornos neurológicos y los trastornos mentales. Fíjense, todos los trastornos nos estaban costando cada año a las empresas y al Estado un 8% del Producto Interior Bruto. Solo los trastornos mentales nos están costando 4,6% del PIB, y de estos, los trastornos emocionales, que son todos los que yo he presentado en la diapositiva anterior, pues nos están costando un 2,2% del PIB. Para que se hagan una idea, estos son 84.000 millones de euros, 46.000 millones de euros todos los trastornos mentales, y solo los trastornos emocionales son 23.000 millones de euros. Bueno, hagan una idea, de 23.000 a 25.000 millones de dólares, ¿de acuerdo? Es decir, es un impacto enorme, y lo que sabemos es que todos los trastornos mentales empiezan siendo trastornos emocionales. Y los trastornos emocionales empiezan siendo reacciones naturales que empiezan a ser desadaptativas. Y de eso me gustaría hablar hoy, ¿no? Porque, en colaboración con el doctor Medrano, mi director de tesis, Antonio Cano Vindel, llevamos tiempo ya trabajando juntos y haciendo investigaciones dentro del ámbito de los procesos cognitivos y la regulación emocional, desde una aproximación adaptativa o desadaptativa, es decir, una aproximación psicoevolucionista de cómo reaccionamos frente a diferentes estresores de la vida, ¿no? Que todos podemos sentir de forma natural. Lo que sabemos, yo he querido presentar una imagen que no sé si la ven bien, no sé si recordarán esta situación que pasó hace más de un año, que era unos chicos en Tailandia que se quedaron encerrados en una cueva, ¿no? Y yo esta imagen la utilicé para explicarle a unos alumnos, y también luego la expliqué en una jornada,
bueno, para ver cómo podíamos explicar ese modelo de regulación emocional en el que nosotros trabajamos, ¿no? Que básicamente yo les haría ahora la siguiente pregunta, ¿no? Si recuerdan esta imagen, unos niños de corta edad se quedan encerrados en una cueva porque no podían salir, porque habían unas lluvias torrenciales enormes, ¿no? Y la pregunta que les haría es, ¿qué sentirían ustedes si estuvieran en esta situación? Bueno, pues lo más probable es que, de todo, de todo a la vez, ¿no? Pánico, tristeza, ira, estupefacción. Y ahora les haría la siguiente pregunta. ¿Qué sentirían si les dijeran que hay un virus mortal que se ha esparcido por el mundo vertiginosamente? Pues posiblemente lo mismo, incluso con mayor impacto, ¿no? Vamos a darle un toque más empírico a todo esto. Nosotros trabajamos en un modelo de regulación emocional que habla de estos procesos automáticos que podemos tener en una serie de situaciones, procesos cognitivos que se activan de manera automática, como la catastrofización, la rumiación, el culparse a uno mismo o culpar a otros. Y afortunadamente, pues también tenemos otra serie de procesos más elaborativos, es decir, que los podemos pues elaborar con cierto autocontrol, que serían pues otras estrategias que son más adaptativas, que son, por ejemplo, la reinterpretación positiva, la aceptación, poner en perspectiva, focalizarse en metas o focalizarse en las cosas positivas. Vamos a hacer un ejemplo de qué reacciones podemos tener todos de manera natural en esta última pregunta que yo les hacía, ¿no? De qué sentirían ustedes si hay un virus mortal, que parece una película de ciencia ficción, pero es real, nunca pensábamos que lo íbamos a vivir y lo estamos viviendo. Por tanto, pues la primera catastrofización natural, automática que tenemos todos es, ostras, pues vamos a morir, no salgamos de casa, ¿no? O rumiar, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede ocurrir? ¿Podemos culparnos a nosotros mismos? ¿Ha sido mi culpa haber contagiado a alguien? Bueno, lo que hemos visto en el estudio es que la autoculpa no es una estrategia que esté utilizando la gente en una situación de pandemia, afortunadamente. Bueno, ¿por qué? Pues porque el virus mortal no lo hemos creado, ¿no? Pero sí que es posible que aparezca otra estrategia, ¿no? Que es la de culpar a otros, que esto parece que es translacional y además pues está ocurriendo en todas las direcciones. Independientemente de la ideología, cuando vemos a algún partido de la ideología de enfrente, enseguida culpamos, ¿no? Es decir, bueno, son estrategias que son muy automáticas, pero que producen mucho dolor, están muy asociadas con el malestar. Afortunadamente podemos pensar de manera diferente, ¿no? Y podemos reinterpretar de manera positiva. Bueno, pues mira, todavía estamos aquí, todavía estamos vivos, pues esto no nos gusta el confinamiento, no nos gusta el distanciamiento social, no quiero esto, pero es lo que hay. Poner en perspectiva, bueno, pues posiblemente es esto un nuevo reto, es esto un nuevo aprendizaje, nos ha puesto la humanidad o la naturaleza a toda la humanidad en una situación que tenemos que elaborar y reinterpretar. Y focalizarnos en las metas, pues ¿qué puedo hacer? ¿No? Puedo ayudar a los demás, puedo hacer muchas cosas en casa que antes no podía hacer porque no tenía tiempo. Bueno, nos podemos focalizar en que lo conseguiremos, ¿no? Que cambiaremos esto y que seremos mejores. Bueno, esto es lo típico que se dice. ¿Saldremos mejores? ¿Saldremos peores? Pues miren, saldremos peores de manera automática y solo si hacemos lo que tenemos que hacer y ponemos la evidencia científica a nuestro servicio, seremos mejores, ¿no? Y por tanto nos tenemos que esforzar en ello. Y yo, para terminar, en los minutos que me quedan, que no me quiero extender mucho, pues les voy a presentar otro artículo que tengo publicado con mis compañeros, con Leonardo, también con Carlos Espontón, que es un artículo que, bueno, ya hace una adaptación de este modelo de regulación emocional en el ámbito de la empresa, ¿no? Y sobre todo su relación con lo que conocemos el burnout, el síndrome del quemado o con el engagement, ¿no? Con el estar entusiasmado y implicado en nuestro trabajo, ¿no? Fíjense lo que hicimos, este modelo que yo les presentaba antes, lo voy a hacer con un poco más, más interactivo, ¿no?
hemos hablado de estrategias automáticas y de estrategias elaborativas, que sabemos que son independientes. Quisimos ver qué relación tenían con el afecto negativo o el afecto positivo, es decir, emociones positivas, emociones negativas, y su relación con el burnout o con el engagement. Bueno, ¿qué observamos? Que las estrategias automáticas que he presentado antes tienen una relación directa con el burnout. Si yo rumio, si catastrofizo, si culpo a mis compañeros, si me culpo a mí mismo, bueno, pues esto afecta mucho al estado de ánimo, como podemos ver aquí, y además, si tenemos más emociones negativas, pues tenemos más burnout. Además, sabemos que estas estrategias automáticas disminuyen la capacidad de experimentar emociones positivas o afecto positivo, y la buena noticia es que si utilizamos estrategias elaborativas, estas que os estábamos comentando antes, reinterpretar positivamente, focalizarnos en lo positivo, ver las cosas con perspectiva, pues esto aumenta las emociones positivas, lo cual disminuye el burnout, pero sobre todo lo más importante, fíjense qué impacto tan potente de 0.73 aumentan el engagement. Y estamos hablando de modelos explicativos muy, muy grandes, ¿no? De 0.46, de 0.45, piensen que a partir de 0.15, 0.20 estamos hablando de modelos explicativos muy, muy, muy grandes, ¿no? Bueno, muy, muy significativos. Por tanto, las estrategias elaborativas sería algo que tenemos que reforzar y que tenemos que poner en acento en todos los programas que podemos hacer, pues, por nuestros compañeros, por los líderes, por los trabajadores, para que, bueno, pues estas emociones naturales no se conviertan en estos problemas tan grandes, que es, pues, el aumento de la fatiga, de la alteración del sueño, de todos estos síntomas de depresión o de ansiedad. Y que fíjense qué datos más impactantes. Las empresas podrían ahorrarse hasta 240.000 millones en bajas por depresión si cuidaran la salud de sus empleados, ¿no? Fíjense que estábamos hablando antes de un impacto económico enorme, y la fortuna es que tenemos bueno, medidas al alcance, pues porque ya tenemos mucha investigación al respecto para poder abordar esta situación, ¿no? Así que, bueno, pues espero que me hayan podido atender desde la distancia y desde la cercanía que seguro que yo les tengo. Y nada, pues vamos a debatir a continuación de todos estos aspectos que seguro que son importantes para todos nosotros. Muchas gracias. Excelente, Voy a dejar de Roger. compartir. Muy bueno, muchísimas gracias. Siempre a los que nos gusta la ciencia se nos disparan un montón de ideas cada vez que escuchamos a un compañero o a una compañera que muestra orgullosamente esos estudios, porque son estudios que llevan un tiempo muy largo de elaboración y de proceso, y uno los valora muchísimo, ¿no? Obviamente queremos valorar muchísimo también la práctica. Por eso, lo que nos comentaba Roger de estas estrategias elaborativas, que cuando uno lo lleva al campo organizacional o empresarial, se le llama acciones específicas. Entonces allí en el chat les pongo la pregunta que les vamos a hacer a nuestros expositores. Primero es, ¿qué acciones específicas, qué estrategias están realizando para gestionar el bienestar en este fin de año? Este año, el fin de año llegó en noviembre, no en diciembre. ¿Y qué acciones creen que van a ser claves en el 2021? Obviamente, ¿por qué, no? Por eso primero le vamos a dar unos minutos para conversar respecto de esta pregunta y también que si quiere presentarse un poquitito más. Primero, por favor, Sabrina Carrión. Después, Cecilia nos cuenta un poco desde su doble rol. Y Adrián nos cierra esta pregunta también ilustrando sobre cómo lo están trabajando allí en el grupo Gire a esta cuestión, ¿no? Adelante, por favor. Ok, gracias, Carlos. Bueno, hola a todos. Ya me presentaste, Carlos, no hace falta mucho más. Les cuento simplemente que trabajo en Naranja hace 15 años, siempre acompañando a equipos desde el área de relaciones humanas. Y en esto del bienestar de nuestros colaboradores, que siempre ha sido para nosotros, más allá de la pandemia, un eje importante, tengo para compartirles que para nosotros ha sido clave todo este año, y lo sigue siendo, poder tener mecanismos para poder escuchar a nuestros colaboradores
y poder entender qué les está pasando, y también darles la posibilidad de no solo contarnos qué pasa, sino también hacernos propuestas de qué están necesitando y cómo podemos solucionar esos puntos de dolor. Y en ese sentido hemos aplicado y todavía tenemos una herramienta de escucha que cada 2 meses la hacemos rodar, y en función a lo que la gente nos cuenta vamos diseñando y rediseñando acciones permanentemente. Así que el primer punto es esto de escuchar y de poder generar acciones bien enfocadas en lo que la gente necesita y de corto plazo, porque algo que aprendimos en esta pandemia es que estas necesidades van cambiando. Al inicio todo tenía que ver con esta situación de temor, de miedo, de armado de protocolos, de cuestiones como bien básicas del cuidado de la salud, de dar herramientas para las nuevas formas de trabajo que la pandemia nos hizo acelerar o tener. Y después, cuando ese momento como de crisis fue pasando, empezamos ya a tener otros tipos de necesidades en nuestros colaboradores, y ahí ya ellos tenían además mucho más claridad de qué les estaba pasando, y empezamos a disparar otras acciones de bienestar. Algunas eran para líderes, principalmente relacionadas a poder gestionar equipos de manera remota. Nosotros teníamos esto el trabajo remoto, pero en un grupo chiquito de colaboradores, y de golpe 3.000 personas nos fuimos a teletrabajar. Entonces, dimos herramientas para poder gestionar, no solamente para poder aprender a organizar un equipo de manera remota para lograr resultados, sino también para generar las conversaciones de cercanía que los equipos estaban necesitando. Eso fue clave. Y muchísimas acciones asociadas al bienestar, más desde la salud, conversaciones con médicos, conversaciones con nutricionistas, clases de stretching al inicio y al fin de la jornada como para desconectar un rato, algunas actividades bien puntuales para mapadres, le decíamos nosotros. Todo esto de, bueno, la pandemia nos llevó a trabajar en casa y de golpe tener el rol de estoy trabajando y soy papá o mamá al mismo tiempo. Bueno, cómo ayudar a nuestros colaboradores a poder tener un buen balance sobre esto, y en eso nos apoyamos en una consultora que viene del lado de la psicología positiva y son especialistas en crianza, y nos fueron dando consejos para organizarnos. Hoy, que Carlos, la pregunta apuntaba hoy, estamos en otro estadio. Y acá rescato 2 cosas. Por un lado, este nuevo estadio tiene que ver con construir cómo queremos trabajar de ahora en adelante, ¿no? Ya saliéndonos de reaccionar al contexto, sino decir, bueno, ok, proactivamente ya estamos listos para definir cómo nos gusta trabajar en Naranja. Y ahí tenemos dada de alta una iniciativa que le llamamos el futuro del trabajo, y ahora le queremos cambiar el nombre porque ya no es futuro, es presente. En donde, escuchando a los colaboradores, hemos creado 3 equipos que son multidisciplinarios. No es una iniciativa de relaciones humanas, sino que es con representantes de toda la organización, y estamos enfocándonos ahí en poder trabajar en la infraestructura que se necesita para estas nuevas modalidades de trabajo, ya sea en oficina, para quienes van a seguir viniendo a la oficina, pero también en el hogar, en definir modalidades de trabajo, y estamos yendo hacia un modelo bien flexible, en poder desarrollar las habilidades que este nuevo contexto requiere para líderes y para colaboradores, y en poder evolucionar nuestra cultura, para también poder ayornarla a no solamente esto de las nuevas maneras de trabajar remotas, sino también Naranja viene en un proceso de transformación y de evolución digital que implica hacer algunos ajustes en las prácticas culturales que tenemos. Así que por un lado, hoy estamos fuertemente en esa iniciativa, y para cerrar,
Estamos migrando, tenemos otra iniciativa que para nosotros es muy importante, estamos migrando de un modelo de gestión de clima que tenía una medición anual y una gestión de ese resultado bastante reactiva, por llamarle de alguna manera. Nuestros líderes esperaban a saber cómo estaban sus equipos en función de lo que pasaba en la medición para generar planes, a una gestión del bienestar, que queremos que sea proactiva, eso es lo que estamos impulsando. ¿Cómo? Estamos intentando desarrollar el hábito de la gestión del bienestar en cada uno de nuestros colaboradores y los equipos, para que ellos sean los protagonistas y los responsables. Sacar al líder del centro de la gestión del bienestar para empoderar a los equipos en esto, y para eso les vamos dando distintas herramientas, sobre todo de conversación y dinámicas, para que en los equipos puedan surgir cuáles son las problemáticas y las necesidades, para que ellos generen las soluciones, y después sí hay un monitoreo y hay una medición, pero eso entendemos que debería ser anecdótico y no está asociado a un resultado a alcanzar, sino que es más bien para ver cómo vamos en esta gestión que estamos haciendo como equipo de nuestro propio bienestar. Así que... Excelente, Sabrina, te agradezco muchísimo. Yo voy tomando notas, porque voy aprendiendo mucho. Y solo recordar, compartí con Tarjeta Naranja hace 10 años una clase sobre burnout y work engagement con foco en el bienestar de los colaboradores. Me voy acordando de la historia también, de algunas cosas. Mira. Muy bien. Gracias, Sabrina. Por favor, Cecilia, sé que por tu doble rol debe haber mucho para hacer y me imagino el esfuerzo de síntesis. Así que te escuchamos, por favor, un poquito los highlights que nos puedas. Dale. Bueno, gracias, Carlos, gracias a la universidad, por ahí andaba Leonardo Medrano, así que muchas gracias por la invitación. Hola, Leonardo. Y solo, Sabrina, me pareció súper interesante esto de delegar el bienestar en los equipos y no en los líderes, así que me llevo esa punta, permitímela. Por supuesto, porque... podemos seguir conversando. Sí, en otra. Estamos trabajando bajo el modelo de agilidad que plantea esto de empoderar a los equipos, y no puede ser de otra manera en el bienestar también, ¿no? Así que bueno, gracias por eso. Y Carlos, tratando de sintetizar, digo, en el gobierno de la ciudad claramente nos encontramos con la necesidad de establecer políticas de bienestar para todos aquellos que estaban en la línea de trabajo con el COVID. Es decir, equipos de salud, desarrollo humano y hábitat, la gente que armaba bolsones. Hubo más de 8.000 empleados de gestión gubernamental que se ofrecieron voluntariamente a acompañar la gestión de hoteles, pacientes que iban a hoteles, planes de detectar, unidades febriles, bueno, toda la estrategia que se desplegó. Entonces hubo un primer momento de muchas acciones de contención. Estos equipos tuvieron coaches a su disposición para tramitar especialmente la parte emocional que hablaba Roger. Había miedo, básicamente, angustia por los familiares, digamos, emociones que vos mencionaste, Roger, asociadas al burnout. Hubo un segundo kit de iniciativas más de contención espiritual, porque había fallecimientos, digo, familiares, pacientes, y esto se puso al servicio tanto de los colaboradores en hospitales como de los familiares de los pacientes que fallecían en hospitales del gobierno de la ciudad. Las 4 religiones mayoritarias estuvieron voluntariamente acompañando el proceso. También se trabajó en todo lo que es reconocimiento y agradecimiento. A partir del segundo mes de pandemia se empezaron a hacer encuentros con el jefe de gobierno, el jefe de gabinete, el líder directo del colaborador, básicamente todos así, en Zoom, como estamos haciendo ahora, pero donde fundamentalmente se apuntaba a reconocer, agradecer y a escuchar experiencias, ¿sí? No hablamos de inversión de dinero, sí de dedicarle tiempo a los colaboradores, ¿no? Y después hubo una tercera línea que era cuidado de la salud propiamente dicho, que tenía que ver con campañas de vacunación para colaboradores, digo, testeos rápidos, todo lo que fuese el cuidado integral de la salud.
nos quedaron un poco de lado aquellos colaboradores que hacían trabajo remoto, digamos, pusimos mucho foco en esta primera línea de trabajo realmente, ¿no? En la segunda mitad de la pandemia se empezó a trabajar un poco más con políticas de bienestar, más al estilo de lo que contaba Sabrina, pero realmente el foco estuvo del otro lado. Si me corro ahora y me voy a ADRA, a la Asociación de Recursos Humanos, ADRA intentó acompañar, hubo muchos webinars a lo largo del año sobre metodologías de trabajo sincrónico, asincrónico, políticas de bienestar, se compartieron experiencias de empresas de manera permanente para tratar de armar comunidad de práctica, ¿sí? En esa línea, las iniciativas de las empresas han ido muy de la mano de lo que compartía Sabrina, desde provisión de mobiliario, provisión de pago de internet para trabajo remoto, en acompañamiento para cuidado de la familia, equilibrio vida personal, digamos, cada empresa fue de alguna manera fortaleciendo alguna de estas líneas de trabajo. Lo que más rescato, digamos, bueno, trabajo con yoga, mindfulness, o empresas de todo lo que sea gimnasia en domicilio, digo, para la parte ergonómica, ¿no? Cuando trabajamos en casa. Básicamente, y mucha medición, las empresas que más en serio lo han trabajado, creo que partieron de la base de intentar medir el estadio emocional en que sus colaboradores se encontraban para tratar de ahí ser preventivos. Ya en miras del 2021, tanto en un ámbito como en el otro, mi primer punto de machete había sido escucha activa, 100% de acuerdo con Sabrina, si no hay escucha, no hay acción. Me parece que el segundo punto, alineado con Roger, gestión de emociones. Los líderes, los equipos tienen que darle un lugar a las emociones, lugar a la vulnerabilidad, lugar a compartir, porque la carga emocional que traemos todos este año, al menos nosotros en el gobierno de la ciudad, creo que está a punto de rebasar, digo, las vasijas personales. Creo que estamos todos así muy cansados, los que estuvieron en primera línea ni que hablar, pero además creo que la sociedad en un todo tenemos una carga emocional intensa para este fin de año. Tema género, yo creo que corremos un gran riesgo en que seamos las mujeres las que nos quedemos por ahí haciendo trabajo remoto, hay que tener mucho cuidado, me parece, desde las organizaciones, en que esto no se transforme de vuelta en una desventaja, bueno, y si hay padres, varones, que quieren acompañar a sus padres o a sus hijos, según donde esté la política de cuidado, las organizaciones deberíamos acompañar con políticas proactivas en términos de estas licencias, ¿no? Y ser cuidadosos en quién está yendo a trabajo remoto. Fortalecer los liderazgos de cercanía y contención. En el gobierno de la ciudad, Sabrina, vos mencionaste algo del trabajo con líderes, hará 20 días empezamos a hacer procesos de acompañamiento en gestión de cambio con miras a este nuevo modelo o forma de trabajar que se viene en el 2021. Me parece que las políticas de bienestar van a tener que entenderlas como prioritarias dentro de las organizaciones. Esto creo que va a ser clave, foco en las personas, y entender la política de bienestar como un espacio de mejora de la productividad. Creo que Roger dejó en claro cuál era el costo económico que traía no cuidar a los colaboradores, en términos tanto del costo de la salud individual de cada uno, pero también cae la calidad, cae la productividad. Creo que estos meses de octubre y noviembre, yo al menos no he sido igual de productiva que lo fui al principio de la pandemia. Entonces, digo, las políticas de bienestar también desde ahí, desde la capacidad de retener talento. Si no hacemos, me parece que si no implementamos bienestar, vamos a perder talento en las organizaciones. Así que, y segmentar, me parece que hay que entender las políticas de bienestar segmentadas por género, segmentadas por grupo etario, segmentadas por lo que es multiculti, por necesidades, áreas organizacionales. Creo que el paquete, esto le ofrece mi empresa a todos, no va más. Creo que vamos a tener que hacer un trabajo importante a partir de la escucha
y ahí tomo lo que decía Sabrina también del bienestar dentro, como cuidado dentro de los equipos, un trabajo importante en segmentación. Así que creo que por ahí más o menos vienen las cuestiones para el 2021. Sí, sí. Muchísimas gracias, Cecilia. Clarísimo, impresionante el trabajo. Decimos doble rol, pero yo te imagino quíntuple roles has desarrollado este año. Así que después te va a contar algo, Leo, en el cierre sobre el tema del agotamiento ahora fin de año y cómo lo medimos en Argentina, ¿no? Bueno, excelente. Me gusta que se estén escuchando porque eso hace a la idea de lo que queríamos transmitir, una mesa donde podamos compartir estos conocimientos, pero que surgen de la cotidianeidad, y como dicen ustedes, de escuchar mucho a la gente, por eso les agradezco mucho, ¿no? Mientras, escuchamos a Adrián, que nos va a comentar también su experiencia de mucho valor, entiendo que está en Buenos Aires, después nos va a contar él. Les pido a la gente que está participando que en el chat empiecen a poner opiniones, visiones, preguntas, que vayan agregando ahí sus ideas, ya sea en forma de preguntas y en forma de afirmaciones. Eso nos va a ilustrar también por las siguientes cuestiones que vamos a seguir trabajando. Así que los invito a que en el chat vayan agregando esos cuestionamientos, esas preguntas y esas opiniones o experiencias personales, ¿no? Mientras tanto, Adrián, por favor, escuchamos tu experiencia. Hola, buen día. Bueno, felicitaciones a Sabrina y a Cecilia por el trabajo. Decirle a Sabrina que desde Gire seguimos muy de cerca y hacemos a veces inspiración a través de lo que hacen en Naranja. Son referentes. Bueno, a ver, yo estoy en Buenos Aires, Grupo Gire, me gusta como en Córdoba dicen Gire, Grupo Gire, y dentro del Grupo Gire la marca más conocida es Rapipago, como para dar contexto de cómo ancla el grupo. Bueno, a ver, un poco es muy parecido a lo que estamos haciendo nosotros. Lo que yo tengo para comentarles es que yo soy un fanático de la gestión de las emociones de hace tiempo, creo en el liderazgo consciente, y a mí me estaba costando un poco hasta hace un tiempo que las emociones sean parte de la agenda. Entonces, cuando sucede, conviene algo, y la transformación por imposición que trajo esta pandemia hizo inevitable que muchas personas no tomen la agenda de la gestión de emociones como algo que democratizó la vulnerabilidad, como digo yo, ¿no? Entonces, no hubo más discusión en ese sentido, porque si bien también pasamos por etapas, hubo que gestionar principalmente el temor, el miedo y la incertidumbre. Entonces, ahí aparecieron pedidos puntuales de abordaje de estos temas que nosotros ya lo veníamos haciendo hace años, desde el proceso de adaptación de la compañía, una empresa de 30 años con 1.200 almas, 1.200 personas, con distintas realidades cada uno y cada una, y tuvimos que hacer, como yo digo, una aceleración y una catalización de un montón de programas que por ahí estaban vistos como, bueno, esto es algo blando, sí, lo hace la gente de recursos humanos, y hoy empezó a ser una necesidad. Y lo más importante para mí es que los líderes se comprometieron en querer aprender, en cómo escuchar, cómo liderar a distancia y cómo gestionar emociones. Entonces, cuando aparece el pedido es porque también había algo antes, porque si no lo hacían los líderes, lo iban a hacer como efecto de empuje los colaboradores. Entonces ahí lo que hicimos fue, en realidad, reforzar los programas que teníamos. Un programa de asistencia, Gire, que tiene un servicio de asistencia psicológica las 24 horas gratuita para la persona y todo su grupo primario, donde las mediciones que tenemos no aumentó significativamente la consulta, pero ese servicio está. Tenemos coaches internos que también hacen conversaciones a pedido. Tenemos un programa que se llama Agentes de Transformación. Dentro de ese programa de Agentes de Transformación hay un grupo que se denominó Protagonistas de mi bienestar y tu bienestar. El bienestar empezó a ser una palabra que ya no estaba como en otro lugar, era alguna necesidad. Entonces ahí hicimos un programa que tiene que ver con todo lo que es esto que contó Sabrina y Cecilia. Conversaciones con sentido, gestión de emociones, espacios de coaching, neurociencia, mindfulness, pausas activas, cómo liderar a distancia,
cómo tener conversaciones difíciles, cómo acompañar a un duelante, un montón de cuestiones que hicieron que la cultura rápidamente se amoldara a este nuevo paradigma, pero yo creo que se amoldó porque había algo previo. O sea, estas cosas tienen adherencia o no, y todo lo que era concepto colaborativo, todo lo que era concepto digital, estas cuestiones que a veces se hablan conceptualmente, creo que se anclaron catalizándose en este momento. Entonces, para mí, que gestiono cultura, sustentabilidad, comunicación interna, clima, por supuesto, con todo el drama que tiene una pandemia y con todas las cuestiones negativas, yo lo estoy tomando como un gran laboratorio, ¿no? Como una startup del nuevo paradigma emocional, porque no hay nada más, y ya lo sabemos todos y todas acá, no hay nada más humano que las emociones. El tema es que en el mundo corporativo, mucho esto a veces parecía como que no es negocio. ¿Cómo no va a ser negocio tener una persona sana? ¿Cómo no va a ser negocio tener una persona con talento que queremos que se quede en una empresa? ¿Cómo no va a ser negocio querer que al otro esté bien? Entonces, me parece que ya no hay duda de que esto es negocio, y más con los datos que trajo Roger. Entonces, también hablábamos la otra vez de que la tercera ola es la de las enfermedades mentales y las depresiones y los temas cognitivos. Entonces, me parece que este momento para nosotros en la empresa, en el grupo, para las 1.200 personas, es un momento de mucha transformación acelerada, pero que nos va a dejar mucha enseñanza, ya está dejando mucha enseñanza. Por supuesto que lo acompañamos con evidencia, porque la otra vez hablábamos con Leonardo que a mí me gusta llevar al equipo de gobierno información con datos, para que no sea subjetiva la decisión, para que no sea caprichosa, para que no sea jerárquica. Porque si estamos diciendo que queremos ser colaborativos y trabajar lo matricial, no hay nada más matricial y más democrático que el miedo y la vulnerabilidad. Digo, de eso no se escapa nadie, ¿no? Entonces, nosotros hicimos la medición del índice de bienestar, de burnout, de engagement con la Universidad del Siglo XXI hace poquito, que nos dio buenos resultados, con aspectos de mejora, por supuesto, pero que tenemos unos números por encima de la media del mercado, del benchmark de Argentina, y eso tiene que ver con una ratificación de lo que venimos haciendo, porque ahí nadie está obligado a contestar cómo está respecto a esas variables, ¿no? Y ahí también tenemos información para poder diseñar planes de mejora y de acción. Nosotros veníamos diciendo que el centro son las personas, y si las personas somos el centro, creo que en este momento, si las empresas no gestionamos en ese sentido, quedamos expuestas. Y no hay nada más contradictorio para un colaborador que sentirse defraudado en las promesas conceptuales. Así que nosotros estamos trabajando mucho en esto. Lo que se viene es más charlas con epidemiólogos, más charlas con psicólogos, más charlas con coaches, capacitaciones permanentes, el programa de bienestar integral que incorporó la dimensión emocional. De hecho, hay un grupo de personas de la compañía que tiene un recorrido de prácticas en meditación, en espiritualidad, que están ellos mismos dando esos talleres a sus compañeros. No quisimos traer gente de afuera porque nos dimos cuenta que había un montón de personas que tenían para compartirle a sus compañeros y compañeras cuestiones que estaban como hasta el 20 de marzo por fuera de la agenda laboral. El último dato que quiero decirles, nosotros hacemos encuestas pulso todos los meses, depende de los temas que tengamos. El último que hicimos tuvo que ver con la posibilidad de volver al trabajo presencial. Nosotros pasamos en 24 horas de un 25% de teletrabajo, con bastante resistencia de algunos líderes, a un 70% en 24 horas. Y hoy el 75% de los que estamos haciendo teletrabajo, dijimos en esa encuesta pulso que queremos seguir haciendo teletrabajo, pero lo que más piden es la higiene digital, ¿no? Esta cuestión de poder desconectarnos, de poder entender que estamos en nuestras casas, con nuestros contextos, con nuestros hijos, nuestras hijas, y que queremos aprender a cómo desconectar. Eso es importante, que lo vamos a gestionar, y es agenda para el 2021. Y el 69% de esos 75% que estamos haciendo teletrabajo dice que mejoró su productividad, pero que mejoró su productividad por el acompañamiento que tuvieron de los programas de bienestar, y porque los líderes se pusieron a la altura y al lado, más que nada, no arriba ni abajo, sino que al lado, como una persona padeciente de este contexto también. A mí, yo te escucho y
me sale una admiración por transformar en realidad y llevar a lo súper particular lo que nosotros estudiamos en lo general. Esa sabiduría y esa capacidad que tiene Adrián de transformar esas dificultades en oportunidades, ¿no? Hasta usar el lenguaje, suponete esto es matricial, bueno, ¿sabes qué? Lo más matricial es el miedo, así que vamos con la conciencia emocional de lo que estamos viviendo y vamos a generar eso, ¿no? Así que muchísimas gracias, Adrián, tremendo lujo para nosotros poder disfrutarte en este momento y poder aprender de toda esa sabiduría tan difícil de escribir que es todos esos aportes culturales que haces a tu empresa, ¿no? Fíjate que acá nuestros compañeros también de chat también están agradeciendo. Fíjate, por ejemplo, Antonio dice, gracias, gran panel, muchas miradas, enfoques, y dice algo desafiante. Atención, Cecilia, dice, los gobiernos no están todavía preparados para implementar acciones específicas en el área de recursos humanos. Después también otros agradecimientos, coincidencias, gracias, y yo lo que quiero invitar, a medida que nos vamos metiendo en esto, es otra pregunta que les pido que me resuman a ver cómo lo estuvieron trabajando, y tiene que ver con los puntos más conflictivos que hubo este año, que fue la relación vida laboral, vida personal, ¿no? Por eso, ¿qué innovación creen ustedes que las empresas pueden aplicar para gestionar esa fricción en la nueva normalidad? Para eso, obviamente ahora te pido que empieces, Cecilia, para contarnos este punto, cómo lo ves, incluyendo la pregunta de nuestro compañero de chat, para ver tu visión. Bueno. Pero después vamos con Adrián y después con Sabrina. Lo que sí, para organizarnos, recuerden que Leo nos va a mostrar también lo último de lo último respecto a estos temas, y nos queda también la visión esa de cómo Guillermina y cómo Cecilia, cada una directora de carrera, puede usar estos conocimientos, porque ellos tienen que preparar a los trabajadores del futuro presente. Entonces, quiero escucharlos un poquito a ellos también, ¿no? Así que te escuchamos, Cecilia, por favor. Dale, le iba a contestar a Antonio por el chat, pero voy Sí. por público. Entonces, a ver, sí coincido, claramente los gobiernos en general vienen atrás en todas estas cuestiones, la corremos de atrás, como decimos acá en Ciudad de Buenos Aires, pero hay de todo. Hay gobiernos que están más avanzados, y hablo de los gobiernos provinciales, gobierno de la ciudad, que otros. En Latinoamérica pasa exactamente lo mismo, digo, hay distintos grados de avance. En general lo que pasa es que hay una contradicción que se ha ido instalando, que es esta cuestión de la territorialidad con la que llegan los gobiernos, a quien le toca ser dirigente, que está muy instalada en la política, versus todo esto de la sustentabilidad organizacional que compartían Adrián y Sabrina. Entonces ahí se hace una fricción propia y que tiene que ver con el corto plazo de quienes llegan a gestionar, y las miradas de mediano y largo plazo, que son aquellas de las que venimos hablando. Recién ahora empieza a haber instancias de cuidado de la cultura organizacional. Adrián hablaba mucho de cultura. Nosotros en Ciudad, por ejemplo, en el 2010 empezamos a trabajar con gestión por valores, transformación de la cultura, muy tímidamente, porque nada, estamos hablando de 150.000 colaboradores en el caso del gobierno de la ciudad. Algo intentamos hacer también en Nación, con algunos colegas, como Isidoro Felkman, hemos hablado mucho y trabajado este tema, pero comparto que es una asignatura pendiente la de instalar de alguna manera este trabajo del cuidado de los colaboradores en los gobiernos como algo sustentable y más allá de cuál sea la agenda política de quien gobierne. Pero hay iniciativas, esa es la parte buena. Respecto a tu pregunta, Carlos, la pregunta que teníamos en relación a vida laboral y personal, vuelvo ahí. Al menos desde nuestra mirada y en lo que estamos intentando trabajar, es por un lado nuevos acuerdos operativos. El colaborador tiene que tener claro qué se espera de él, cómo va a ser evaluado, cómo va a ser medido, cómo entiendo después de un día de trabajo remoto si cumplí o no cumplí con lo que se espera de mí.
toda la agenda de establecer claridad en términos de trabajo sincrónico, asincrónico, qué horarios debo estar conectado, cuáles no, cómo corto, si no estamos inmersos en esta continuidad eterna, desde que me levanto hasta que me acuesto, ¿no? En situación de trabajo remoto. Nosotros, al menos en Gobierno de la Ciudad, creo que vamos más hacia un modelo semipresencial, modelos mixtos. No, hay áreas que son presenciales como un hospital, digo, ahí no tenemos mucha alternativa, y para lo que es actividad de soporte, más bien creo que vamos a entrarle por el semipresencial. En el caso de ciudad, digamos, el uso de plataformas colaborativas es algo que hay que lograr que expanda y derrame. Igual, bueno, fue muy sorpresivo. Nosotros en 24 horas hubo 60.000 colaboradores trabajando remotamente. Y eso es un aprendizaje que nos llevamos, pensamos que éramos una estructura mucho más anquilosada, y de alguna manera, con lo que nos veníamos preparando, logramos esto, ¿no? Que 60.000 personas en 48 horas pudiesen estar trabajando desde sus hogares, ¿no? Y no se frenó el gobierno, se demoraron algunos procesos, pero después rápidamente entraron. Esto tiene que ver con que había sistemas ya de procesos, sean trámites a distancia digitalizados o expediente digital. Ya saben que en los gobiernos, si no hay expediente digital, o sea, el expediente es la forma en la que nos comunicamos y en la que formalizamos los actos de gobierno. Esto fue re importante. Si hubiese sido todo en papel, como pasó en el Poder Judicial de Nación, claramente es mucho más complejo atravesar este proceso que atravesamos, ¿no? Bueno, tema de género, lo mencioné antes, para mí es re importante que se tenga en cuenta en este modelo de equilibrios de vidas, ¿sí? Y entonces todos esos nuevos acuerdos operativos que respeten de alguna manera las distintas realidades familiares con las que estamos atravesando, y preparar a los líderes. En el caso nuestro gobierno de la ciudad, y esto lo he escuchado en muchas empresas, sobre todo tamaño mediano, un poco más chicas tal vez que Gire, el tema de la preparación de los líderes para poder liderar en forma remota, en forma sincrónica, sin tener a los equipos de manera presencial, en forma permanente, y cómo sostener a partir de ahí el engagement del cual se habló antes. Creo que hay toda una línea de trabajo de redes de colaboración y de cómo fortalecemos ese sentido de pertenencia y el alineamiento con el propósito para poder de alguna manera sostener estos modelos mixtos o remotos, y que no se nos diluya ni la identidad personal ni la identidad colaborativa en estos procesos, ¿no? Sí, sí. Cuánto trabajo, Cecilia, que hay por delante, pero yo tomo esta focalización en estos grandes temas que estás planteando como nueva agenda, ¿no? Así que te agradezco muchísimo eso. Adrián, por favor, ¿qué te pido? Esa respuesta a la pregunta que planteé, pero fíjate que hay un compañero de chat, Guillermo Horacio, que también hace un foco en que este es un buen momento para sacar lo positivo que tenemos dentro, no como una visión naif, sino yo, como decía Leo, ese optimismo condicional, cómo trabajar eso positivo, ¿no? Por favor, Adrián, te escuchamos. Gracias, Carlos. Sí, claro, yo digo como todo, inclusive la tecnología cuando no es el problema, el tema es cómo lo usamos. Entonces digo lo mismo, las emociones no son el problema, el tema es cómo las gestionamos. Entonces por eso es tan importante aprender a gestionarlas, ¿no? Digo, nada está bien ni mal, sino que depende de cómo estamos nosotros con esos temas. Bueno, a ver, en cuanto al equilibrio, nosotros, como ya les decía, veníamos trabajando, y coincido mucho con Cecilia, en estas cuestiones de trabajar el género, porque también hemos tenido manifestaciones del no respeto a esta cuestión de que hay muchas madres que están trabajando de sus casas y que están con sus hijos e hijas o cuidando personas mayores o personas enfermas, digo, las tareas de cuidado que están tan, ¿no? A veces acentuadas en las mujeres. Por eso digo de vuelta, esto puso a luz sobre un montón de cuestiones que se venían hablando, pero que no se venían gestionando del todo. Entonces, hoy tenemos todos un compañero o una compañera que le han pasado las mismas cosas que al resto. Entonces ya no hay que contarle, porque lo vivió.
Las tareas de cuidado, por ejemplo, cuando antes no estaban los chicos, hablo de los que tienen hijos en edad escolar, bueno, ahora lo vivió el padre y la madre, lo vivieron los hermanos, o sea, fue un aprendizaje compartido, digo, como yo digo, es una humanidad compartida a la N, ¿no? Entonces, el equilibrio tiene que ver con justamente darle lugar al equilibrio, y para evitar que se desequilibren, porque si queremos tener a las personas sanas, productivas, con engagement, tenemos que trabajar en que no se desequilibren. Nosotros trabajamos en un protocolo, así como se habló tanto este año de protocolo, un protocolo de desconexión le llamamos, porque estábamos más conectados que nunca, pero no sabíamos cómo desconectarnos. Entonces no es obligatorio, pero sí hicimos un protocolo de desconexión, por ejemplo, que las reuniones los viernes terminan a las 5 de la tarde, que dejemos unos 10 minutos entre reunión y reunión, que evitemos hacerla en horario de almuerzo, que si una madre o un padre declaran que están con un tema con sus hijos, no tienen la obligación de sumarse. Estas cuestiones del WhatsApp, que son tan invasivas, bueno, eso todavía falta un camino grande por aprender, porque yo también estoy en ese desaprendizaje, pero me parece que va por ahí, ¿no? Esta cuestión de las nuevas masculinidades, vamos a dar talleres sobre, ya dimos, pero sobre las nuevas masculinidades, los roles de cuidado, estas cuestiones de respetar también al que está declarando hoy que necesita por su salud emocional ir al trabajo presencial. Porque hay personas que están diciendo que lo necesitan porque quieren estar en espacio de trabajo o salir de su casa. Entonces, darle lugar también a esto, ¿no? Que Cecilia y Sabrina lo trajeron, la escucha. Esto no se puede imponer absolutamente nada. Por supuesto que no se puede hacer tampoco todo, ¿no? Entonces me parece que va por ahí, por un trabajo híbrido, donde se le va a dar lugar en burbujas a personas que quieran ir con un protocolo estricto, y a las otras 75 que decimos que queremos seguir trabajando en casa, iremos una vez por mes, cada 15 días, cuando se pueda. Sí, qué bárbaro. El tema de empezar a armar protocolos vinculados a la desconexión, nos decía otra compañera de chat allá abajo. Y también déjame conectar, gracias Adrián, con lo que nos pueda contar Sabrina. Ahí Soledad nos cuenta en el chat que hace 13 años fue su primera experiencia de coaching y que hubo tanto foco ahí en escucha activa que fue lo que más se llevó para toda su vida profesional como algo fundamental para poder desarrollarse en el trabajo, pero también para apoyar y creer en poder construir un mundo positivo dentro de lo negativo que estamos viviendo. Así que ella retoma, obviamente, lo que Sabrina nos traía al principio, de escuchar mucho a los colaboradores, y a partir de esa escucha es donde ellos se pudieron dar cuenta que hubo dos fases, ¿no es cierto? La primera de shock y ahora la de inventar este futuro cercano, ¿no? Entonces, Sabrina, contanos un poquito cómo trabajaron esa pregunta que plantea ahí, por favor. Ok, lo primero que tengo para decir es que una innovación para el año que viene para contarles no tengo. La verdad es que es un tema que nos ha ocupado mucho todo el año, pero que sentimos que no tenemos resuelto todavía, esa es la verdad. Y además sentimos que necesitamos aprender mucho sobre esto antes de seguir disparando acciones o generando acciones. Nosotros siempre relevamos el motivo de permanencia de nuestros colaboradores, y la posibilidad de armonizar vida personal y vida laboral es el segundo motivo por el que eligen trabajar en Naranja. Sin embargo, en estas encuestas pulso que les contaba que venimos haciendo, el tema de la carga en el trabajo y la posibilidad de armonizar viene siendo un punto de dolor. Y la verdad que implementamos distintas acciones muy parecidas a las que Ceci y Adrián han estado comentando, pero en la última medición que tuvimos, el tema vuelve a estar sobre la mesa. Entonces dijimos, ok, no le estamos encontrando la vuelta, a ver, pensemos cosas distintas. Ahí sentíamos que teníamos que aprender un poco más de esto del tema del estrés, del manejo del burnout, y Leo Medrano nos estuvo dando luz en este tema con conversaciones muy profundas para aprender. Entendimos que es un tema multicausal y que no vamos a poder generar una única estrategia que le va a servir a todos nuestros colaboradores, sino que vamos a tener que
generar distintas acciones bien enfocadas y segmentadas, como Adrián también hace un rato nos decía. Y decidimos, además de estudiar del tema, decidimos preguntarles sobre esto a nuestros colaboradores para poder conocer mucho más de detalle. Entonces hicimos una investigación, que le llamamos, en donde les preguntábamos, por un lado, cuáles son los motivos que entienden que les generan. Primero les preguntábamos si estaban pudiendo cumplir con las tareas que tenían asignadas dentro de la jornada laboral. El 70% dijo que sí, y el otro 30% dijo que no. Entonces le preguntamos, bueno, en esto de la sobrecarga, ¿cuáles son los motivos que vos considerás que te generan sobrecarga? Y los 3 principales que salieron fueron la exigencia de los objetivos y los resultados que tenemos que lograr en este contexto, siempre como en este contexto era como la aclaración que venía. Por otro lado, la demanda de temas y tareas diversas, nuevas, junto con la demanda que tengo también en mi casa, con los chicos y con la familia. Y por último, la sobresaturación de reuniones. Nos agarró como un tema de reunionitis aguda, en donde salimos de un Zoom y entramos al otro sin frenar, y eso nuestros colaboradores lo manifestaron como un punto de dolor. Y después, la segunda pregunta era, bueno, ¿qué les parece que tenemos que hacer para trabajar en esto de la sobrecarga? Y ahí lo que nos decían es tener más espacios con el equipo de esparcimiento para generar distensión, para generar conexión entre nosotros, para conversar, para divertirnos. Por otro lado, nos decían, necesitamos que nos enseñen a hacer nuestras reuniones más efectivas, porque queremos tener menos cantidad y que esas poquitas que tengamos sean más efectivas. Tener tiempo para desconectarnos, así que después, Adrián, te voy a consultar sobre ese protocolo de desconexión, porque es un punto que vamos a tener que abordar. Y el respeto de los horarios laborales. Y ahí lo que sale frecuentemente es, si bien yo apago mi computadora, cuando termina mi horario, tengo el celular, y me entra un mensajito, veo los mails desde el celular, y no logro cortar mentalmente con mi trabajo. Así que tenemos estas cosas que nos plantearon nuestros colaboradores. Lo que sí empezamos a impulsar a través del equipo de HRBP son reuniones al interior de cada equipo, para que cada equipo, porque esta información la tenemos segmentada por cada uno de nuestros equipos, y eso está buenísimo porque nos permite segmentar las acciones. Entonces, a través del equipo de HRBP, cada equipo ya está conversando de cómo le dieron estos resultados, y qué acciones ellos ya pueden hacer, qué acuerdos ya pueden generar como equipo con su líder. Y ahí reforzamos esto que les decía antes de el bienestar, no es del líder, es de los colaboradores, entonces estamos yendo por esa línea. Y además, vamos a seguir trabajando con Leo para encontrar algunas acciones que sí sean un poquito más cross, sin ser para todos lo mismo, que nos permitan atacar estos puntos que les mencioné recién. Y te agradezco mucho, Sabrina, por contarnos estrictamente esas acciones puntuales, ¿no es cierto?, de cómo escuchar, cómo sacar datos, cómo sacar información de otra empresa. Con Adrián, los investigadores tenemos que aprender mucho de eso, ese benchmarking ético. Necesito ayuda, y el otro dice, yo te quiero ayudar, esta es una buena práctica en nuestro espacio, y también podría hacerlo en el de ustedes, y si lo mejoran, después nos transmiten la mejora, ¿no? Así que muchas gracias, Sabrina. Fíjate en el chat también, les están agradeciendo la claridad, los aportes, hay Gabriela, Fernanda, seguro que me pierdo alguno, pero sobre todo agradecen esto de poder detenernos en este año tan particular en estas temáticas, ¿no es cierto? Y Diego, que también es otro gran amigo y un gran hacedor de estas cuestiones, nos nombra otra empresa y nos trae lo que decía Cecilia, lo de la segmentación, ¿no? Él nos cuenta de esta empresa, ¿cierto?, dividieron en 3 grupos, debe ser alto bienestar, bienestar medio y bajo bienestar, y hacer distintas cosas que les aporten del bienestar alto, como dice la psicología positiva, optimización. Queremos llegar al bienestar extremo.
obviamente en esta situación no viene por el lado del placer, el bienestar hedónico, sino por encontrarle sentido y propósito a lo que estamos viviendo, ¿no? Así que excelente. Yo lo que les pido ahora es que Leo nos ayude a entender todo esto, porque la ciencia lo que trata también es decir, bueno, tantas particularidades, tenemos que hacer alguna generalización. Así que Leo, te vamos a escuchar un poquito, y después necesito hacer, obviamente si surgen otras preguntas y comentarios los vamos a recabar, pero también le vamos a preguntar en este cierre de lujo, después de Leo, a Guillermina, cómo va a ser que los alumnos del hoy tomen estas cuestiones, porque cuando salgan a trabajar el día de mañana, o sea, hoy también, resuelvan estos problemas que estamos viendo de una manera totalmente superadora, ¿no? Guillermina y Cecilia también, recuerden que es la directora de la carrera de psicología, cómo va a conectar esto de educación para los futuros trabajadores. Y después Roger, al final, tiene esa paciencia del científico que nos diga él su visión mundial de cómo nos ha escuchado y cuál puede ser su síntesis final, ¿no? Por favor, Leo. Sí, hay un poquitito, bueno, muchas gracias, Carlos. Un placer estar en la mesa, un placer escucharlos a todos. Me gustaría recuperar un poco también el espíritu de este evento del Ciencia 21, que es un evento que cree en el diálogo, ¿sí? En la necesidad de, bueno, en esta idea que nos podemos ir nutriendo entre las diferentes experiencias, ¿sí? Y de hecho, algo que me quedó sonando mucho y que creo que un poco la idea es que ahora se abre el espacio para conversarlo. A ver, creo que surgió un elemento que es el tema de esto que siempre llegamos tarde, ¿no? Este desafío que tienen, que recién mencionabas, con esto de decir, bueno, cómo formar a los futuros profesionales que trabajan en el campo de la salud mental en las organizaciones. Esto que planteaba Cecilia, bueno, lo difícil que es para un gobierno gestionar a tiempo, pero que es algo que nos pasa a todos, nos pasa también en investigación, nos pasa en recursos humanos, siempre la sensación, ¿no? Como que estamos a destiempo, y con este diagnóstico que lo escuché de forma repetida cuando hablaba, bueno, Cecilia, Sabrina, Adrián también, de esta necesidad de, bueno, pasar de una gestión reactiva a una gestión más proactiva. Y me parece que en eso, lo que quiero subrayar con esto es lo importante que es que esa gestión se acompañe no solamente de las experiencias, sino también de la evidencia científica. O sea, yo creo que en la medida que podamos tomar más decisiones basadas en la evidencia, con datos, que podamos lograr esa articulación, menos riesgo corremos porque todo esto que estamos contando son acciones que llevan mucho esfuerzo, ¿no? Mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho tiempo por detrás. Y bueno, es importante tratar de capitalizar eso, y creo que un poco de este intercambio pueden salir cosas bastante interesantes. De hecho, me animo, Carlos, disculpa pero me animo a hacer una invitación de que yo creo que sería muy interesante que a partir de estos interrogantes que vos estás recabando y esto, podamos generar como un documento, como planteando algunas estrategias de políticas de bienestar durante la pandemia que sean de referencia para otras organizaciones, porque afortunadamente hoy estamos interactuando con interlocutores, bueno, como Gire, como Tarjeta Naranja, como Cecilia, Adra, gente con mucha experiencia, mucho recorrido y demás, pero hoy muchas organizaciones quieren hacer políticas en el tema de la gestión del bienestar y por ahí no tienen información, no saben cómo hacerlo, no conocen de buenas prácticas, y creo que sería muy bueno. Hay muchos aspectos que se han ido repitiendo. Yo voy a mostrar un informe que va muy en línea con lo que mencionaba Roger, con lo que mencionaba Cecilia y demás, Sabrina y Adrián, que creo que sería bueno poder condensar eso en un documento y salir a contarlo y a ofrecerlo a otras organizaciones, porque creo que puede ser muy orientativo, ¿sí? Así que bueno, yo ahora voy a mostrar un poquitito algunos datos de lo que se ha observado acá en Argentina durante la pandemia, que va muy en línea con lo que estuvieron comentando ustedes. Creo que hay muchas acciones que está buenísimo esto que estamos planteando. También lo invito a Roger, en el momento en que él detecte algún dato de que pueda ser interés o que puede sumar algo, que se siente la libertad de interrumpirme. Esto también lo hago extensivo a todos los integrantes de la mesa, porque nada, creo que nos puede servir bastante bien como una síntesis. Y esto, lo que estamos buscando a partir de esta mesa es lograr como una integración de miradas sobre un tema común, ¿sí? Simplemente para contar y darle contexto, nosotros desde la Universidad Siglo XXI, a partir de un informe de la Organización Mundial de la Salud, y esto va en línea con lo que señalaba Roger al comienzo, el sector de trabajadores
es el sector de la población que más contribuye al desarrollo socioeconómico de un país. O sea, es un sector clave y un sector que no cuidamos mucho muchas veces. ¿Entiendes? Esto que mencionaba Adrián, que me gustó mucho, las emociones hoy son parte de la agenda, dijo, me encanta. No siempre fueron parte de la agenda. Yo me acuerdo cuando yo empecé a trabajar en estos temas en el CONICET y estaba con los físicos, los químicos y demás, y yo contaba que investigaba sobre emociones. Bueno, era como que me miraban como diciendo, son chantas, ¿entiendes? O sea, ¿qué estás investigando? ¿Entiendes? Eso no es... Bueno, hoy afortunadamente se ve que son temas de agenda, se ven que son temas serios, que tienen mucho impacto. Lo que contaba Roger, impresionante, fíjense, el Producto Bruto Interno, lo que se lleva por problemas de este tipo, si no los tratamos a tiempo, y además todo lo que nos perdemos, porque las personas que no tienen cierto bienestar emocional son personas que no pueden afrontar el estrés cotidiano, que no pueden trabajar de manera productiva y que no pueden desarrollar su talento. Y eso, quemar ese sector de la población que es tan clave, ¿no?, para el desarrollo de un país, es un problema para el trabajador, para la organización y para toda la comunidad, para todos nosotros. Entonces no es un tema, no es responsabilidad solamente de la organización, sino que es algo que tenemos que hacer de forma articulada, tenemos que hacer sinergia entre el ámbito de la ciencia y el ámbito de la práctica profesional. Y un poco con esta línea, desde la Universidad Siglo XXI y también en asociación con investigadores que no forman parte de la universidad, como el caso de Roger, como investigadores también de otras universidades que ahora le voy a contar, propusimos una línea de investigación en el tema del estrés. Y quiero traer algunos elementos que nos pueden ayudar a conceptualizar de otra forma también el estrés, ¿sí? Nosotros lo primero que estuvimos haciendo fue integrar un poco las mediciones que hacemos de estrés. Hoy, cuando medimos, la medición nos aporta muchos datos, ¿sí? Es muy difícil gestionar si no tenemos datos. Y algo que empezamos a hacer es revisar un poco los instrumentos de medida que estamos utilizando y empezar a usar biomarcadores, no solamente autorreportes, que los autorreportes te aportan información muy rica, pero bueno, también es importante lograr un complemento de esas mediciones. Y empezamos a hacer investigaciones con biomarcadores, concretamente con una hormona que se llama cortisol, que es esta hormona que se activa en este eje cuando uno se estresa, que larga cortisol por todo el cuerpo. Y lo que nos permitió hacer fue como una especie de medida identificando que el estrés, y este es un punto que me parece importante, el estrés es un fenómeno dinámico, o sea, no es algo que hoy estoy estresado, mañana no, o sea, no es algo categorial, no es que la gente se divide en dos, entre los que están estresados y los que no, sino que uno continuamente se va moviendo y este dinamismo hace que pasa esto que generalmente llamamos destiempo. De hecho, por ahí hacemos una medición y ya cuando armamos la acción, ¿no?, para impactar en esa medición que tuvimos, ya cambió el fenómeno. Y siempre estamos ¿no?, como un paso atrás o tratando de seguirlo y es como bastante difícil. Nosotros esta hormona que medimos es importante porque cuando se segrega mucho de esta hormona, y esto lo traigo en línea con lo que estaban mencionando, eso afecta el funcionamiento del cerebro. Esta hormona puede, por ejemplo, afectar lo que son funciones ejecutivas. Este es un estudio que hicimos aquí en la universidad, que después les voy a partir con más detalle, pero las personas que están muy estresadas tienen más fallas atencionales, tienen más dificultad para controlar la atención, tiene más dificultad en el control inhibitorio. Se nos ha dado cuenta cuando uno está estresado que está más irritable, eso genera un cambio en el clima del equipo, ni hablar si el líder se estresa de forma crónica y empieza a perder toda esta función ejecutiva porque empieza a haber fallas en las coordinaciones de las tareas, empiezan a haber fallas atencionales que uno diría, son esas fallas que uno dice, che, tengo el conocimiento, tengo la información adecuada, tengo las habilidades, pero me estoy metiendo la pata. Bueno, el estrés influye mucho en eso, ¿sí? Entonces lo traigo porque es un factor que no solamente afecta el bienestar, sino también la productividad. Este es un estudio que hicimos con Fátima González Palau, con pruebas neuropsicológicas, donde se observa ese funcionamiento diferencial en el cerebro a partir de estos cuadros de estrés con altos niveles de cortisol. Esto es otro estudio, lo señalo simplemente para abrir el paraguas de la cantidad de temas que hay y para que entendamos el impacto que tiene esto. Este otro estudio que hacen dos de nuestros investigadores, que es lo que se llama metilaciones en el ADN. El cortisol es una hormona que tiene esta característica de que es liposoluble, entonces puede atravesar la membrana celular, esa que se ve, y entrar en interacciones con el núcleo, ¿sí?, de la célula y generar lo que se llaman metilaciones del ADN, o sea, genera cambios epigenéticos, cambia nuestra genética, aumenta, no solamente nos impactará a nosotros, sino que puede aumentar la vulnerabilidad del estrés en nuestros hijos, por ejemplo, ¿sí? Puede hacer que enfermedades, trastornos que no se iban a manifestar, se manifiesten, juega un papel importante
imagínense que es el ADN, o sea, en todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo. Entonces, es un tema que es importante y es algo que no sabíamos del estrés y que hoy sabemos, lo cual le denota la importancia que tiene este tema, ¿sí? Nosotros también desde la universidad, no quiero abundar mucho en detalle, pero, por ejemplo, esto lo que estamos haciendo es un estudio que se llama el estrés oxidativo. Esto es una célula, y eso que se están viendo son gránulos de estrés, ¿sí? Que tiene que ver con un fenómeno que ocurre cuando estamos muy estresados, que se llama estrés oxidativo. Y esos gránulos de estrés y ese estrés oxidativo predice lo que es el desarrollo de problemas que tienen que ver con enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, que tiene que ver como el Alzheimer, ¿sí? Que tiene que ver con enfermedades de salud graves. ¿Y esto por qué lo traigo? Porque se dice, hay una frase de un autor que a Roger, yo lo conocí gracias a Roger, este autor que es Sapolsky, que me volví fanático de Sapolsky, y él habla mucho de que el estrés es un enemigo invisible, porque uno las consecuencias del estrés las empieza a ver hacia el final de su vida, ¿sí? Es decir, hoy muchos de los problemas del estrés, las consecuencias más serias del estrés no las estamos viendo ahora, las vamos a ver de acá a unos años, ¿sí? Y eso también es importante, de vuelta, que no nos agarre, que podamos anticiparnos, que no nos agarre a destiempo eso, porque es un problema que también va a ocurrir. Bueno, ¿por qué digo todo esto? Porque fruto de todos esos temas es que nosotros empezamos a desarrollar toda una serie de investigaciones y mediciones vinculadas a lo que es el tema del estrés y el bienestar. Esto lo voy a pasar por alto y se lo voy a compartir a todos, pero el dato que me parecía importante era traer de qué pasó con el estrés y bienestar durante la pandemia, ¿sí? Que es un dato que, así como Roger hizo esas mediciones en España, nosotros hicimos un relevamiento acá también en Argentina. Y fíjense estas cifras, ¿sí? Hay síntomas de agotamiento, ¿sí? Entre el 30 y casi el 40% de la población de trabajadores. Son síntomas que son más días los que están presentes que los que están ausentes. ¿Entiendes? O sea, la mayor parte de los días las personas se sienten con estos síntomas, ¿sí? Y entre un 30 y un 40% experimenta síntomas de cansancio crónico, esta sensación de que cada vez se siente con menos energía para ir a trabajar, que cada vez le cuesta más trabajo, que siente que no se puede recuperar, ¿sí? O sea, que por más que trata de tener esos momentos de ocio o de descanso, no logra recuperarse, ¿sí? Y entre un 18 y un 21% de la población está empezando a tener síntomas de cinismo, que es otro cuadro típico del estrés crónico, cuando las personas empiezan a sentir que su trabajo pierde sentido, que se sienten distanciados de su trabajo, que empiezan a sentir que ya le da lo mismo si lo hacen bien, si lo hacen mal, ¿sí? Que piensen que su trabajo pierde sentido de trascendencia, que empiezan a no sentirse orgullosos por el trabajo que están haciendo. Y eso también tiene un notable impacto, porque vamos a ver de que ese factor, la dedicación, el orgullo por trabajar, es un factor protector del estrés, un factor que ha amortiguado mucho de esta situación que hemos estado viviendo, ha permitido amortiguar ese impacto del estrés, ¿sí? Esto simplemente es, nosotros venimos haciendo un relevamiento en el territorio nacional, ¿sí? En toda Argentina, desde el año 2018, esta parte de qué va pasando con los niveles de bienestar y con estrés. Fíjense que este año, en el 2020, se observó un crecimiento bastante, en términos estadísticos, el incremento interanual fue aproximadamente un 5% en lo que son los niveles de agotamiento de la población, ¿sí? Eso es mucho. ¿Por qué? Porque era un 5% de personas que el año pasado, fíjense, estamos hablando de Argentina, visten la cantidad de millones de habitantes, imagínense un 5%, un montón, ¿sí? De personas que el año pasado no tenían síntomas crónicos de agotamiento y este año los tiene, ¿sí? Uno diría 5% no es mucho. Cuando analizamos el valor absoluto es bastante, ¿sí? Y esto también ha pasado con los niveles de cinismo. Gente que cada vez se siente, durante este año, se siente menos involucrada con el trabajo, se percibe que no es interesante, dejó de experimentar emociones positivas. Retomo lo que dijo Roger al comienzo, las emociones positivas en el trabajo son clave, son un factor que te previene el desarrollo del burnout, y hay mucha gente que dejó de experimentar emociones positivas este año en su trabajo. Entonces, es un escenario que ha sido complejo. Simplemente acá traigo, pero nosotros hicimos un estudio de ver cuáles son esos factores que más impacto han tenido en la explicación de estos movimientos entre el estrés y el bienestar. Y me alegró mucho escuchar a Sabrina, a Cecilia y a Adrián, porque se nota que han hecho una escucha muy activa, que han estado muy atentos al campo, porque muchas de las variables que ustedes me estuvieron mencionando aparecieron acá en el estudio, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, que entre las variables que más aparecía era el conflicto familia-trabajo. Retomo acá algo que no recuerdo si lo mencionó Cecilia o Sabrina, creo que fue Cecilia, y también Adrián con el tema del género.
las mujeres se han visto más afectadas durante la pandemia que los hombres, ¿sí? Porque tienen también más demandas en su familia, tienen más demandas. Entonces, lidiar esas fricciones de las demandas familiares y las demandas laborales, se observa una diferencia estadísticamente significativa entre hombres y mujeres, donde las mujeres tienen más conflicto familia-trabajo, que fue uno de los factores que más estrés generó durante la pandemia, más agotamiento generó durante la pandemia, ¿sí? Yo creo que por primera vez las organizaciones empezamos a prestar mucha atención no solamente a qué pasaba en el ámbito del trabajo, sino qué pasaba en el ámbito familiar, porque entendimos que la persona es una, y más allá de lo que pasa en el trabajo, lo que pasa en la vida familiar incide mucho en cómo se va a sentir después en el ámbito del trabajo, ¿sí? Otro factor clave es la dedicación. La dedicación tiene que ver con esta sensación de orgullo, esta sensación de que mi trabajo tiene propósito, tiene sentido, que me siento identificado con ese trabajo. Y se observó que fue un factor que amortiguaba el estrés. Es decir, aquellos trabajadores que estaban haciendo un trabajo que sentían que tenía propósito, que se sentían orgullosos de lo que estaban haciendo, se estresaban menos que los trabajadores que no tenían esta sensación, ¿sí? Entonces yo creo que es muy importante ese factor para trabajar. Fíjense, otro que aparece son las rumiaciones. Esto va muy en línea con lo que señalaba Roger al comienzo, estos procesos automáticos, esto de que la cabeza se me disparan y empiezo a rumiar, a tener pensamientos repetitivos, empiezo a preocuparme, que son procesos que no son fáciles de gestionar. Algo que señaló Roger, que es muy importante, no son procesos automáticos, son procesos volitivos lo que tenemos que hacer, son procesos que demandan esfuerzo, que necesitas una habilidad para poder no quedarte atrapado en esos procesos de pensamiento automáticos, ¿sí? Como la rumiación, por ejemplo. Y hoy la rumiación era uno de los factores que más explicaba el desarrollo de burnout, ¿sí? O sea, aquellas personas que tienen dificultad para detener esos pensamientos son personas que se recuperan menos, que tienen más estrés. Traigo otro factor, y ya con esto cierro un poco, pero que va muy en línea con la desconexión. Me encantó lo que dijo Adrián del protocolo de desconexión. Son ese tipo de cosas que yo digo que sería bueno hacer un documento, integrarlas, sintetizarlas y divulgarlas, porque estoy seguro que hay muchas personas que hoy se dan cuenta que quieren desconectar, que necesitan desconectarse y que no saben cómo gestionar la organización. Y bueno, por ahí contar con algún documento, algo que nos permite integrar todo eso, le puede dar mucha claridad a muchas organizaciones. Pero hoy la desconexión es importante. Fíjense que no es lo mismo ocio que desconexión. Puede ser que vos tengas tiempo de ocio y que no te desconectes mentalmente, ¿sí? Entonces, la desconexión implica el proceso de poder distanciarte psicológicamente del trabajo para poder recuperarte, porque por más que vos tengas el tiempo libre, si tu cabeza sigue, si seguís rumiando, por ejemplo, por eso que a Roger le dan tan alto las medidas de tamaño del efecto que mostraron en el estudio, porque esas rumiaciones inciden también en la desconexión. Entonces, tener tiempo de ocio y usarlo para rumiar no es lo más recomendable, ¿sí? Al menos lo que dicen los datos, ¿sí? Así que, de mi parte, quería traer esto porque me parece que es información que puede ser útil, que va en línea con lo que están señalando. Me encanta eso. Y simplemente para cerrar, esta pregunta que nos motivó incluso a escribir un libro, que ahora se los vamos a compartir también, es si es posible crecer en la adversidad. Yo creo que la pandemia trajo muchas cosas negativas, pero también nos llevó a repensar el tema de la desconexión, repensar el tema de las emociones, repensar el tema del teletrabajo, o sea, muchos debates que por ahí uno no los veía como debates urgentes, de golpe se volvieron urgentes y hoy estamos conversando estos temas y yo creo que es una señal de progreso. Así que me alegra mucho, creo que sí se puede crecer en la adversidad, en la medida en que tengamos estas conversaciones, en que podamos integrar saberes y compartirlos, ¿no? Porque los saberes, los conocimientos que no se comparten no son útiles, entonces es importante poder compartírselo a mucha gente en Argentina que quiere saber de estos temas y por ahí no tiene acceso a eso. Y en esa línea, simplemente contarles que, bueno, con Carlos Espontón, este año hicimos un compendio de un libro donde también participó Roger, participó gente de España, de Centroamérica también. Con esto de la regulación del estrés en tiempo de pandemia, algunas pautas para esta resiliencia organizacional. Así que nada, se los vamos a estar compartiendo a los expositores y también a los asistentes de la mesa, que es un libro que creo que es una línea que se tiene que seguir enriqueciendo mucho y me encantó escucharlos, a Cecilia, a Roger, a Cecilia, a Sabrina y a Adrián. Creo que hay mucho para capitalizar
Así que nada, el tema del libro está gratuitamente disponible por un link, se los vamos a pasar por el chat. Y bueno, nada, es una contribución en esta línea que creo que en este tiempo con tanta incertidumbre viene bien tener información o evidencia que te permita tomar decisiones, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias, y la presentación más que nada es para abrir un debate y un intercambio. Sí, siempre, a ver, mi admiración permanente cada vez que comparto contigo estos espacios y te escucho. Y fíjate acá, Juan José Vega coincide contigo en que las acciones tienen que ser a medida, por eso la exactitud de esos cálculos que hay que hacer y la velocidad en la actuación. Después fíjate también que Fernando está en Formosa, que es un lugar al cual ojalá algún día pueda regresar. Es una ciudad, bueno, ya el nombre lo indica, ¿no? Después, gracias Fernando. Fíjate que la pregunta que plantea Fernando creo que varios de nosotros lo hemos ido respondiendo, se la dejo para Roger para el final, cómo hacer lugar al bienestar en las instituciones que no lo consideran una prioridad, porque ha sido la lucha de Roger durante toda su vida. Él trabaja también para organismos públicos, y si puede el trabajo personal ser eficiente, lo contestó otra compañera arriba diciendo que tuvo un aprendizaje sobre escucha activa hace 13 años y que fue su gran valor para el desarrollo personal y de su equipo de trabajo. Por eso, como dice Fernando, lo eficiente a corto plazo tampoco sirve. Y Fernanda le contesta desde el diseño, que es lo que más estamos necesitando ahora. Por eso toda la experiencia en comportamiento económico y los nudges van en línea con lo que Fernanda nos aporta ahí, de hacer cambios conductuales. Y después está Erika, que tiene un chat privado, que me dice, al finalizar, Carlos, decirle que pongan la cámara, así nos sacamos una foto para mostrar esta tremenda mesa que hemos compartido, ¿no? Pero déjenme hacer 3 pequeños cierres. Primero, Guillermina, desde los recursos humanos, ¿cuál es el desafío? Y después Cecilia, de la formación de los psicólogos, ¿cuál es el desafío que se genera? Y después Roger, danos un abrazo a todos con tu comentario final, por favor. Hay una cosita, Carlos, Sí. para no interrumpir, pero aprovechando que le va a dar la palabra a Roger, creo que sería muy rico para la mesa que él nos pueda contar la experiencia en España y todo el trabajo que están haciendo ellos en esto de desarrollar políticas basadas en la evidencia. Yo creo que también para el cierre nos puede venir muy útil. Así que, Roger, disculpa el abuso, ¿viste? Pero queremos aprovechar por ahí tu presencia para que también nos cuente tu experiencia allá. Eso nada más. Gracias, Carlos. Guillermina. Bueno, ¿qué tal? Buenos días nuevamente a todos y todas. Es un placer estar en esta mesa y escuchar todas estas experiencias que traen, que sinceramente son de gran aporte para todos los estudiantes, los alumnos. De alguna manera vamos a llevar esto que hemos estado compartiendo acá a las aulas, porque consideramos que es el semillero de los profesionales del futuro y desde ahí se generan y desarrollan todas las competencias que seguramente el mercado está necesitando ahora y va a necesitar en un futuro no muy lejano. Desde mi rol y junto a mi equipo de docentes, coincidimos en que hoy más que nunca el mercado laboral necesita profesionales. Pero esto no es solo suficiente, sino que se necesitan profesionales que sepan hacer y que sepan ser. El saber los da el plan de estudios, pero el saber hacer y el saber ser se hace en el campo, en la práctica. Este es un mundo dinámico, estamos atravesando la realidad de lo ágil, y bueno, acá los profesionales de las diferentes áreas de las organizaciones comentaban que están yendo hacia la agilidad. De hecho, muchas organizaciones han modificado sus estructuras organizacionales y sus puestos, diseñando nuevos puestos o retransformando, rediseñando los puestos que tenían anteriormente con estos nuevos nombres, estas nuevas nominaciones y, por supuesto, nuevos objetivos, responsabilidades y funciones. Esto requiere competencias como la flexibilidad, la capacidad de adaptación, en entornos ágiles y en entornos sobre todo digitales, algo que hasta ahora no veníamos conociendo, sino que lo escuchábamos de nuestros hermanos europeos, que sí ya tenían un cierto avance en lo que era el teletrabajo, el trabajo remoto.
pero no lo teníamos como un día a día o como una política organizacional, sino más bien era tomado como un plan de beneficios, gestión del clima, pero no era una política o una posibilidad de trabajarlo de esa manera. Desde la carrera, desde mi rol como directora de la carrera de Recursos Humanos y la Tecnicatura en Clima Laboral y Relaciones Laborales, pasión es que los alumnos desde su primer año tengan contacto con el ámbito productivo, que sepan para qué están estudiando, para hacer qué están estudiando, qué es lo que espera el mercado que los está esperando, valga la redundancia, para que trabajen en sus organizaciones. Y es por eso que trabajamos este año particularmente mucho, y fue un desafío que nos preguntamos al inicio de decir con los profes, ¿cómo vamos a hacer para llevar a las aulas virtuales, porque todo se llevó a la virtualidad, estas prácticas con empresas que teníamos, donde íbamos a Tarjeta Naranja? Por ejemplo, Tarjeta Naranja siempre es una de las empresas que nos abre las puertas para ir para conocer, para compartirnos todo eso que hacen, que es de gran valor. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y bueno, gracias a la colaboración y también a la conciencia de las empresas en esto de desarrollemos los profesionales que necesitemos y trabajemos en conjunto con las universidades, venían a estas aulas virtuales y nos compartían sus experiencias, nos compartían lo que estaban viviendo en ese momento. Estamos hablando de mayo, donde todo estaba muy a flor de piel, donde nadie sabía muy bien hacia dónde tenía que ir y hacia dónde nos iba a llevar esta situación pandémica. Nos contaban y nos comentaban, nos compartían las encuestas, estas que, bueno, hoy compartían los resultados. Nosotros en las aulas podíamos ver cómo las diferentes áreas iban sondeando lo que pasaba en minuto a minuto con sus trabajadores. Creo que es fundamental trabajar mancomunadamente con las organizaciones, con el ámbito productivo, que los alumnos puedan desarrollarse en el saber hacer, que salgan teniendo una experiencia, una práctica profesional, un seminario, la posibilidad de trabajar en proyectos de investigación como lo hacemos en la universidad, donde hay varios proyectos y los alumnos pueden sumarse a esos proyectos. Esa es la manera en que creo y considero que podemos formar profesionales proactivos y que estén preparados para enfrentarse al mundo que los espera a partir de ahora. Acompañarlos es una oportunidad que tienen ellos de desarrollar la resiliencia. Otra de la misión que hemos tenido desde nuestro rol docente es hacer ver ante toda esta situación, ¿no?, la oportunidad de desarrollar competencias. Creo que esto que se les presenta, y también hablo de los chicos de la primaria, de los alumnos de secundaria, de todos los niveles educativos, si lo vemos de algún lado, también esto marca, ¿no?, un antes y un después en la educación en general y también en el ámbito productivo. Entonces, bueno, a ver, ¿qué competencias me está invitando esta situación a desarrollar? Creo que una de ellas es la resiliencia, que la mencionamos, y otra es la inteligencia emocional. En los líderes está acompañar a los formandos, a los estudiantes, a los alumnos, a los miembros de los equipos, en qué es la inteligencia emocional, cómo reconocerla en cada uno de nosotros y cómo gestionarla. Abrir canales de contención a los alumnos, escucharlos, también fue fundamental para poder llevar adelante este año. Bueno, Guillermina, muchísimas gracias. Se me disparan muchas ideas y recuerdo de cuando yo era estudiante de cómo han ido cambiando las cosas. Así que espectacular. Cecilia, por favor, los desafíos desde la parte de psicología. Bueno, buenos días, gracias a todos por participar aquí en esta actividad de nuestra universidad. La verdad que he disfrutado muchísimo de todo el tiempo de cada uno de ustedes. Bueno, psicología, nosotros en psicología abordamos dos orientaciones. Tenemos la orientación clínica y la orientación organizacional. Y ambas se han visto sumamente provocadas, enriquecidas, desafiadas por la pandemia. En la parte organizacional, a ver, ¿qué hemos hecho durante el año? Lo primero fue que para nosotros fue un desafío grande pasar de la presencialidad 100% a la virtualidad 100%, y en realidad el cuerpo de docentes y de alumnos demostró una capacidad de adaptación enorme. Bueno, y hemos cursado todo el año con invitados, como decía Guillermina, y con mucha participación de todo el mundo, ¿no? En la parte de la clínica, nosotros, como decía Leonardo, se ve en la clínica
un aumento de ciertas disfunciones, disfunciones nuevas también. Bueno, se espera y se está viendo ya, por ejemplo, en todo el personal de salud, un determinado tipo de situaciones de sufrimiento psíquico. La gente... creo que la vulnerabilidad que hablábamos, que hablaban la gente de las distintas organizaciones, que a lo mejor era algo que tenía muy poco lugar en las organizaciones, ¿no? Porque siempre queremos el éxito y tratamos de no vernos vulnerables. La vulnerabilidad copó el escenario y sí o sí debemos darle espacio. Por otro lado, otra cosa que me suena, digamos, que en donde la psicología se apoya mucho y muchas veces argumenta, es el tema de que todos somos diferentes, ¿no? O sea, cuando hablamos de beneficios, de sufrimientos, de situaciones, todos somos diferentes. Y además somos diferentes a nosotros mismos. Yo hoy no soy igual a mañana. Yo hoy, en mi casa, trabajando de determinada manera, no tengo la misma situación de estrés que si mañana me dicen que me tengo que ir a hacer un hisopado. O si mañana internan a una persona de mi familia y que no sé qué va a pasar en esa internación. Es decir, esta vulnerabilidad y variabilidad inter e intrapersona me parece que es fundamental que las organizaciones comiencen a verla porque es la realidad. Mal se podría gestionar si uno no ve la realidad, ¿no? La otra cosa que me parece, que escuché varias veces el término de sustentabilidad, que me parece que es fundamental, ¿no? Esto de que el bienestar emocional es la base para la sustentabilidad de las empresas, y de las empresas como conjuntos de personas, ¿no? Y hay que darle espacio al bienestar emocional, sí o sí, se impuso. Ya no nos pregunta la realidad si el bienestar emocional tiene lugar o no, nos lo impone. Y por otro lado, las cuestiones de género, ¿no? Estoy hablando de cosas donde la carrera nuestra toma fuertemente, las cuestiones de género. Todas las recargas que sufren las mujeres y que han sufrido durante esta pandemia, y la posibilidad de que haya una nueva distribución de las responsabilidades del ámbito familiar. Creo que eso es algo súper positivo y bueno, donde nosotros también desde la carrera hemos trabajado desde la reflexión, el abordaje con especialistas invitados, etcétera, ¿no? Con distintas materias. Así que bueno, me han pedido que sea breve y quiero cumplir. Perdón. Digamos, desde las dos orientaciones de la carrera, para nosotros ha sido una situación de mucho desafío, pero una situación de mucha riqueza, donde hemos podido aprender y aprehender desde la realidad y desde profesionales súper competentes, nuevas competencias, ¿no? Nuevos conocimientos y nuevas habilidades, para que nuestros psicólogos sean capaces de insertarse, ya sea en la consulta privada, donde van a recibir gente que ha padecido de alguna manera, o está padeciendo de alguna manera la pandemia, o sumarse a organizaciones, ya sea mediante consultoría o formando equipos de organizaciones, con las competencias y la mirada necesaria para hacer realmente un aporte y enriquecer y poder lograr que la humanidad completa aprenda y que esta crisis sea realmente una instancia de aprendizaje y de mejora en la calidad de vida y de bienestar para todos. Y que los alumnos egresados después me expliquen, como hizo Leo, por qué tengo más canas este año que en los últimos 5 años anteriores, ¿no es cierto? Eso, yo creo que todos tenemos más canas, ¿eh? Por eso. Sí, bueno, gracias Cecilia. Lo importante es que viste cómo queda rondando en nosotros estos nuevos desafíos, por favor, que es una rumiación positiva y creativa, ¿no? Claro, Excelente. exacto. Muchas gracias. Y Roger, por favor, ayúdanos a sintetizar esto, a entender, contarnos la experiencia que nos dijo Leo. Y recuerden, no se vayan, porque termina Roger y nos sacamos la foto todos juntos. Ahí lo estoy viendo a Diego, un gran amigo que se animó ya a poner play a la cámara de él, ¿no? Pero no se vayan, queremos, ya que estuvimos compartiendo esta tremenda mesa, que nos saquemos
esa foto final, por favor, va a ser un excelente recuerdo. Y acuérdense que los recuerdos son esas emociones que llevamos dentro por experiencias positivas, ¿no? Roger, por favor. Bueno, pues añadiría una anécdota a lo que comentas de las canas, con esto de lo que comentabas de las ideas que te daba la compañera de estudiantes, de cómo ha cambiado la vida. Pues yo el otro día me acuerdo que vi un tuit que decía ese momento en el que ves que hacen un toque de queda a las 10 de la noche y ni te inmutas, que estoy seguro de que mis alumnos y alumnas no lo vivirán igual, ¿no? Esto ha golpeado a diferentes grupos de personas, ¿no? Y se ha hablado mucho del género, pero fijaros que uno de los aspectos que también hemos visto en los estudios que hemos llevado en España es que uno de los grupos más afectados ha sido la gente joven, los estudiantes. Es decir, uno de los aspectos del distanciamiento social, el distanciamiento físico también, ha afectado mucho a una serie de grupos de personas como nuestros estudiantes, que están en una época de la vida en la que su gran momento de experimentación y de conocer personas y de relaciones sociales es esa edad, ¿no? Es decir, entonces yo creo que uno de los grandes aprendizajes que tenemos que sacar de esto, yo lo resumiría en 3 ideas. La primera, tenemos que hacer un cambio de cultura, es lo que estamos haciendo, ¿no? Y para hacer un cambio de cultura tenemos que, necesitamos información, que es lo que nos da la evidencia científica. Tenemos mucha información y mucha evidencia científica en el cual podemos saber que para diferentes grupos de personas y para diferentes situaciones, contextos clínicos, organizacionales, vamos a poder aprovechar diferentes estrategias. Después de información, necesitamos un cambio de actitud. Yo me alegro mucho de este contexto en el que tengo el placer de participar hoy, que veo información y veo mucha actitud, ¿de acuerdo? Muy bien, pues hoy ponía otro tuit yo diciendo que pues, la actitud tiene que pasar a los hechos y por tanto tenemos que pasar a las acciones, ¿no? Es decir, necesitamos cambios de conductas. Y en esa línea, pues en España hemos intentado, por activa y por pasiva, llevarle nuestra investigación a las diferentes administraciones sanitarias para demostrarles que por cada euro que se van a invertir en bienestar emocional van a ahorrar 3,3 euros o 5,7 euros, una horquilla de entre 3 y 6 euros. Algunos estudios dicen que hasta 20 euros, sobre todo si invertimos en la infancia, en la adolescencia, en todos estos aspectos de inteligencia emocional que estábamos diciendo, para que las personas, puedan aprender a gestionar sus emociones a lo largo de la vida. Y si lo aprenden en la edad de plasticidad cerebral que se tiene en la infancia y la adolescencia, pues eso va a quedar con mucha más consistencia a lo largo de la vida. Por tanto, resumiría que tenemos que hacer un cambio de cultura a nivel mundial en el cual esto se vea no como a algunas personas que no les gusta la inteligencia emocional en la empresa porque dicen que lo que queremos es explotar más a los trabajadores y sacar beneficio de ellos, que me parece una falacia muy, muy peligrosa, ¿no? Pero hay detractores que mandan ese mensaje. Para nada, nosotros lo que queremos es disminuir las desigualdades socioeconómicas y también disminuir el nivel de malestar y de pobreza que puede haber a lo largo de la humanidad, ¿no? Y esos son los grandes retos, ¿no? Disminuir las desigualdades y aumentar la felicidad humana, que se tiene que hacer con 2 grandes pilares: invertir en políticas públicas e invertir en educación, ¿no? Y por tanto, si nosotros utilizamos la evidencia científica que tenemos para conseguir estos grandes retos, pues seguramente aprenderemos de esta crisis y seremos una especie humana y sociedades mejores, ¿no? Que al fin y al cabo es, como no, el objetivo de todos los investigadores, de todos los profesores, de todos los estudiantes y seguro que de todos los que estamos aquí hoy. Y a seguir pues con mucha actitud, pero con acciones. Necesitamos acciones, necesitamos conductas y seguro que, pues si empezamos a moverlo, conseguiremos grandes cosas. Muchas gracias, Roger. Un lujo y un honor y ojalá nos demos algún día ese abrazo que por lo menos yo siento que estoy queriendo, ¿no? Compañeros de mesa, Adrián,
Roger, Cecilia y Sabrina. Pueden abrir el micrófono, algún saludo final, mientras todos vamos abriendo nuestras pantallas y así hacemos cuando yo diga ahora, ahí viene la foto que va a sacar Erika, que ahora las fotos son print de pantalla, ¿no es cierto? Entonces, gracias por haber participado, Sabrina, Adrián, Cecilia, un lujo, Roger ya se despidió. ¿Quieren despedirse ustedes rápidamente, por favor? Gracias de mi parte, gracias a la universidad, a vos, Carlos, Roger, Adrián, Sabrina, Cecilia, Guillermina, por compartir, a todos los mensajes que escribieron en el chat, y ya en este año que termina en noviembre, como bien dijiste, Carlos, no creo que los vea, así que nada, tengamos buen 2021 que nos lo merecemos. Excelente, gracias. Bueno, de mi parte también gracias a todos. Desde Naranja valoramos muchísimo estos espacios de intercambio y nos gusta mucho compartir lo que hacemos y escuchar lo que hace el resto, así que me voy súper enriquecida. Gracias a todos. Adrián, por favor. Bueno, también muy agradecido por la invitación y también honrado de haber compartido esta mesa con ustedes. Y una pequeña reflexión final, bueno, súper nutritivo todo y me gusta conectar con personas que estamos intencionando lo mismo para, viste, cuando a veces estamos en estas agendas que ahora abundan, uno se siente menos solo. Eso me quedo con eso, ¿no? De que estamos compartiendo humanidad y que la soledad de esta agenda ya es cada vez más, es más abundante, ¿no? En este sentido, bueno, estamos juntos. Y lo último, que para mí hablar de negocio hoy y para adelante es estar sanos, y para eso hay que estar vivos. Entonces, si queremos organizaciones sanas, tenemos que estar sanos y estar vivos. Así que tengan feliz cierre de año. Gracias Adrián, muy bien. Gracias Adrián, Guillermina y Cecilia nos han ayudado mucho, se llevan estas ideas para desarrollarlas también dentro de nuestra casa de estudio. Estimado Leo, impresionante. Una invitación muy cortita, porque si no me matan de acá. Recordar para los que no saben, lo mencionó Adrián, pero desde la Universidad Siglo XXI se está ofreciendo un servicio gratuito, es un servicio de extensión que está ofreciendo la universidad para todas aquellas organizaciones que quieran hacer una medición de estrés, ¿sí? Bueno, desde la universidad estamos facilitando el espacio para hacer esas mediciones, para que todos cuenten con información y con datos que le permitan gestionar políticos, desarrollar acciones, así que simplemente la invitación la hago extensiva y bueno, era simplemente eso. Aprovecho y saludo. Ahora, feliz esta mesa, feliz. Gracias, Leo. Perdón. Erika va a tomar el print de pantalla. Yo, de mi parte, me sentí, no sé, como Mirta Legrand y la nieta, las dos juntas, digamos, lo que viven ellos, que ustedes conocen, que es lo que estudiamos nosotros, la sensación del flow. Hemos estado un tiempo largo compartiendo juntos, están invitados a las 12 a entrar al link de YouTube para terminar de darle un cierre espectacular a este Ciencia 21, y de mi parte muchísimas gracias. La sonrisa que tienen ahora es la que va a salir en la foto, así que excelente, gracias, y será hasta la vista también, ojalá esa vista también sea en algún momento presencial. Muchas gracias, muchas gracias.